Fui muy travieso, desbocado. El Panamericano me cambió la forma de ver la vida. Yo quise ser abogado porque mi hermano se metía en muchos problemas. Entonces, mi experiencia en la Libre fue mágica en muchos sentidos. Y en el primero A, literal así nos llamaban, literalmente así nos llamaban, los hijos de nadie. Sí. Mi segunda transformación fue sobrevivir al cáncer. Al principio, debo ser franco, yo no quería ir. No tenía dinero, era complicado. Conseguí una beca y fue lo que me pagó el doctorado. Lo que te hace crecer en la corte son los años. Ahí no hay camino fácil, no hay camino dado, no hay camino. El camino lo tienes que recorrer. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y esto es Líderes que hacen la diferencia. En esta ocasión, muy contento. Este es otro programa increíble para mí porque está conmigo un amigo de años y una persona a la que admiro profundamente por todo lo que ha logrado y lo que sigue logrando, por su calidad personal, por su calidad profesional y porque no tengo empacho en decirlo, el mejor abogado que tengo la fortuna de conocer, el doctor Antonio Contreras Arellano. Gracias, Toño. Al contrario, muchas gracias. Desde que me hiciste la invitación, solo llegó algo a mi mente y lo diré con toda franqueza. Me honra tanto esta invitación, te lo puedo decir así. Es una cuestión muy personal, pero me honra más que incluso cuando me invitaron allá, lo dijo la corte. Wow. Me honra mucho que me hayas elegido, sobre todo por los años que tenemos de conocernos, por todo lo que compartimos y eso. Sé que la elección, aunque puede parecer un tanto subjetiva por ese conocimiento, sé que se basa en parámetros objetivos y eso es lo que me honra y te agradezco mucho que me hayas invitado. No, hombre, qué va. Es verdaderamente un gusto, Toño, y pues vamos a empezar, si te parece bien. Claro que sí. Fíjate que lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo fue tu niñez? Digo, ya llegaremos a tu vida profesional, ya llegaremos a tu vida de adulto, pero quiero preguntarte cómo fue tu niñez, cómo fue Antonio siendo niño. Fui muy travieso, desbocado también. Mi mamá, al fin crecí en una familia de madre soltera, ¿no? Viví nada más con mi hermano mayor y yo. Pues mi hermano estudiaba en la universidad, mi mamá trabajaba mucho tiempo trabajaba. Y yo era un niño desbocado, pero al final niño, es decir, corría, brincaba, bicicleta, jugando con los niños de la cuadra, organizando torneos de fútbol, y esa fue mi niñez. ¿Eras niño que salía a jugar a la calle? Sí. Yo siempre viví y hasta el día de hoy sigo viviendo en el mismo lugar, en una unidad de Infonavit. Y pues jugaba con todos mis amiguitos también de papás trabajadores y armábamos de todo, o sea, armábamos los viernes en la noche, eran las correteadas y éramos, ¿qué te gusta? 20 niños, o sea, corriendo por toda la unidad habitacional, las escondidas, la bicicleta, el lodo, vaya. O sea, eras un niño libre. Sí, disfrutaba en grande la vida, que disfrutaba el tiempo. Y que estabas, pues, eras un chico que se formó con los demás chicos, ¿no? Sí, por supuesto. Estando ahí y viendo el ambiente comunitario, ¿no? Vamos a decirlo así, el ambiente comunitario que también es bonito, que también tiene su magia y que también de alguna forma te moldea como persona, ¿no, Toño? Es correcto. Después, ¿dónde fuiste a la primaria y dónde fuiste a la secundaria? Primaria y secundaria estudié en el Instituto Francisco Ferreira y Arreola, aquí conocido en Texcoco como el IFA. Uh-huh. ¿No? Ahí fue mi primaria y secundaria. ¿Y la prepa la hiciste en Panamericano? Es correcto, así es. De ahí, ¿cuáles son tus recuerdos? Del Panamericano, son bastantes. El Panamericano me cambió la forma de ver la vida. Fue un crecimiento, si así lo puedo llamar hoy en día, después de muchos años de verlo. El profesor Manuel Almazán tenía una visión muy científica y me hicieron ver algo que quizá no había visto en otro lado, sin demeritar, por supuesto,
al IFA, pero era una visión un tanto distinta de la ciencia, y eso fue lo que me ayudó mucho, me ayudó a ver que había otro camino más profundo académico, y abrió mis horizontes, ¿no? Quizá no los tenía tan abiertos hasta que llegué al Panamericano, eso lo recuerdo con toda claridad. ¿Quiénes eran tus mejores amigos en el Panamericano, Toño? Rodolfo, Santiago, David, Héctor, Antonio Medina, que le decíamos el Pichos, pero no le gusta que le diga el Pichos. Antonio Medina. No le vamos a decir Pichos porque se va a enojar. Pero Avi, era mi grupo cercano. Oye, Toño, yo me acuerdo que también tú me platicaste alguna vez que fue un profesor que tuviste en el Panamericano el que realmente te marcó tan profundamente que decidiste ser abogado. ¿Es correcto esto? Sí, bueno, es parcialmente verdad. En realidad, y aprovechando el momento, yo quise ser abogado porque mi hermano se metía en muchos problemas y mi mamá tenía que irlo a sacar. Entonces yo también era habitual del Ministerio Público porque mi hermano terminaba ahí ocasionalmente, ¿no? Por no decir cada 8 días. Y ese fue el motivo por el que quise ser abogado. Quise ayudar a mi mamá con mi hermano, que tampoco le voy a decir a mi hermano, pero hasta el día de hoy le sigo sacando sus problemas. ¿Tu hermano de y te paga el mínimo que te paga? Sí, ¿no? sí. Ya es becado vitalicio. Es becado vitalicio, pero sí, no, me pagó por adelantado muchas cosas. Perfecto. Pero el profesor en la prepa, él fue quien yo no conocía esta universidad, pero él fue quien me habló de la Libre de Derecho. Y fue más bien ahí que él fue el que me motivó a ir a la Libre. Terminas la prepa en Panamericano y vas a la Libre. Es correcto. Cuéntame la experiencia, porque sé también que fue dulce amargo. Es correcto. Cuéntamelo, Toño, ¿cómo fue la Libre de Derecho? La Libre fue muy padre. La Libre fue, aprovechando nuestra coyuntura política mexicana, fue mi primera transformación. Ya vamos en la cuarta. Ya vamos en la sí, voy a llegar a la cuarta. Pero fue mi primera transformación. Yo era un chamaco, yo llegué de 16 años a la universidad. Yo no sabía ir a la Ciudad de México. Mi hermano me enseñó tanto, no sabía ni en camión ni en metro, nunca había ido, ¿no? Y en carro. Entonces, mi experiencia en la Libre fue mágica en muchos sentidos. Fue increíble a mis 16 años conocer la Ciudad de México y conocerla a todos los horarios, porque las clases en la Libre son mixtas. Entonces, de repente tenía clases de 7 a 10 de la mañana y las siguientes eran de 4 o 5 de la tarde a 10 de la noche. Y no puedes hacer nada al respecto. No, ese es el horario. Sí. Tiene una cuestión muy peculiar la Libre, y es que los maestros no cobran. Como no cobran, pues tienen un grado de flexibilidad en los horarios para poderse ajustar y a dar sus clases. Lo cual es muy bueno, porque todos los maestros que van ahí son maestros de un gran nivel. Hay algunos de los que no tengo buen recuerdo, pero en general son grandes profesionistas que tienen mucha responsabilidad a su cargo y que eso lo transmiten muy bien a los alumnos. Esa primera transformación para mí fue mágica. Conocí gente increíble que hasta el día de hoy seguimos teniendo una muy buena amistad, de todas las edades. Esa fue la parte dulce, el estudio. Algo que recuerdo, que no se me olvida, era la presión que ejercían para estudiar. Era una presión muy grande, y uno pensaría, pero ¿cómo te presionan, no? En algunas escuelas te presionan con las calificaciones, con que cada mes tienes un examen o cosas por el estilo. Aquí el examen es anual. Entonces la presión crece porque es mucha la información que vas a tener para un año. Y 2, te meten tanto en la cabeza el hecho de que tienes que ser egresado de la mejor escuela de Derecho en México, eso es lo que venden, que te vuelves loco por estudiar. Y creo que ahí radica el éxito de esa universidad, no en la forma en que te meten presión, pero sí en que te hacen estudiar como nunca en la vida has estudiado. Creo que ese es el gran éxito, y eso te marca para toda la vida, porque aprendes a hacerlo ya sin presión, es decir, ya sin el hecho de decir, en la Libre, ¿no? Sino ya de, pues es que esto es lo que deja conocimiento, aprendizaje, y se ve reflejado en la vida profesional. Eso te lo deja y eso nunca se te quita. Esa es la parte dulce. ¿Quiénes fueron los maestros de la Libre que más te marcaron, Toño? Pues sin duda uno de ellos, que mi hijo lleva su nombre, Rolando Cañas Moreno. Mi hijo se llama Rolando. Él fue mi maestro de sociología y me enseñó sociología como nunca en la vida.
una forma de ver la vida cotidiana por medio de la sociología increíble. Ahí conocí a Habermas, ¿no? a Luhmann, ¿no? Conocía a muchos autores, bueno, leía esta psicología, ¿no? Leía a Sigmund Freud, El malestar en la cultura, Tótem y Tabú. Aprendí muchas cosas de sociología que parece que no, pero una verdadera sociología jurídica, no la sociología de los libros de texto, sino la sociología funcional, contemporánea, que vivimos día a día. Entonces, él fue el que más me marcó. Hasta el día de hoy todo lo que aprendí me sigue marcando. Mi maestro de Derecho Romano también, retirado ya, magistrado del Tribunal Electoral, Federal Electoral, Noé Corso Corral. Él en Derecho Romano y su adjunto, Antonio García Luque, increíbles. Bueno, me acuerdo del nombre hasta el día de hoy y eso que no lo repasé. Entonces, exactamente. sí. Y hay una parte amarga, Toño, hay una parte difícil, amarga, que también sucedió en la Libre. Cuéntame eso. Sí, la Libre es elitista, ¿no? La Libre es muy elitista. Quizá no en clases sociales, yo nunca vi una distinción de dinero, yo nunca tuve dinero y había gente con mucho dinero ahí. La distinción no es de eso. La distinción es como de una especie de tradición familiar de abogacía. Si tú tienes familiares abogados, tienes mayores posibilidades de estar ahí. Si no los tienes, como mi caso, ¿no? es muy complicado lograrlo. Y luego, si tienes familiares abogados egresados de la Libre, el camino está trazado. Tan es así que en mis tiempos, digo, ahorita tiene algunos años que me alejé, no sé cómo lo sigan haciendo, pero el resultado de la entrevista era dividir a las personas que iban a ingresar en 3 grupos. Primero A, primero B y primero C. Empezaré del C hacia el A. En el C van los hijos, o iban, los hijos o familiares de egresados de la Libre. Horarios muy cómodos, sus exámenes son en la mañana, ¿no? Es una cosa muy tranquila. En el B van recomendados de gente de la Libre o familia de abogados que no son de la Libre. El camino también está medio trazado, ¿no? También un poco tranquilo. Y en el primero A, literalmente así nos llamaban, los hijos de nadie. O sea, en primero A era como la pequeña brecha que daba la escuela a la gente que no tiene tradición familiar, que no tiene familiares abogados, que no tiene familiares abogados de la Libre y que simplemente pues ven si alguien de ahí puede destacar o no. Es como ver si ahí puede surgir una nueva brecha de una nueva tradición familiar de abogados. O sea, además de que lo dicen, ¿hacen sentir esa distinción? Sí, por supuesto que sí. O sea, es decir, así supimos que éramos los hijos de nadie, ¿no? Nosotros no inventamos el nombre, sino... Y muy despectivo, ¿eh? Sí, no, y más cosas en mis tiempos. Digo, también te estoy hablando hace 22 años. Pero sí, eso y misoginia muy grande en esa época. Y eso que hay abogadas, ¿no? Sí, por supuesto, y muy brillantes. Pero era muy marcado en ese entonces. También lo recuerdo con meridiana claridad. Qué barbaridad. Fíjense, hasta en las mejores familias y hasta en las mejores instituciones, porque yo también considero que la Libre es una de las mejores o la mejor en el país, pues hasta ahí también hay problemas en el paraíso. Sí, por supuesto. Pues sales de la Libre, Toño, y viene tu segunda transformación. ¿Cuál Así considerarías que fue tu segunda transformación? Mi segunda transformación fue sobrevivir al cáncer. Esa fue mi segunda transformación. Esa es una parte de la vida sumamente complicada. Hay algo que se llama procrastinar y reconozco que procrastinar es mi pecado mayor. Y eso sucede en muchas cosas. Tuve una lesión en la secundaria jugando fútbol, era portero, me colgué de una portería, por andar colgado como chango me solté, caí de espaldas y mi rodilla rebotó en el piso. Derivado de ahí se me inflamó la rodilla. Mi mamá trabajaba, no pudo ir por mí, tuve que caminar con la rodilla así cuando regresamos del evento y ya hasta que pudieron pasar por mí para llevarme al ortopedista. Me pusieron una férula y un mes después de que me quitaron la férula tenía una bola en la pierna. El ortopedista dijo que era un quiste y así lo tuve pues, muchos años. ¿Sentías dolor? No sentía dolor.
Lo más que sentía era que se calentaba, pero no sentía dolor. El problema es que nunca se quitó. En teoría se iba a quitar y no se quitó. Y yo nunca hice por atenderme. Pasaron muchos años. Hasta que un día, jugando tocho, accidentalmente me pegan directo en la bola y no pude caminar. O sea, ahí sí me dolió mucho el golpe. Eso me obligó a ir al ortopedista. Me sacaron radiografías y todo. El ortopedista me dijo, ¿qué crees? Pues es un quiste. Pero ese quiste, o sea, ya no está líquido, se hizo sólido y te lo tenemos que quitar. Pues sí, o sea, pues ni modo, ¿no? Entonces me hacen la cirugía y pues resulta que no era un quiste, ya era un tumor grande, era un tumor como de una bola de 5 centímetros, ¿no? ¿Como una bola de golf? Como una bola, ándale, más o menos, era una bola ya grande. Y bueno, pues ahí vino la parte difícil. La parte difícil era, ¿dónde te atiendes? ¿No? Uno, pues si preguntas en la calle quién tiene experiencia con eso, casi nadie la tiene, y qué bueno, o sea, qué bueno que no la tenga. Pero no sabes a dónde acudir. Mi mamá me llevó al siglo XXI y ahí conocí al oncólogo que al día de hoy sigo tratando, y él fue el que me salvó la vida. Me operó varias veces y ahí me hizo una cirugía muy grande porque hay algo que no sabemos. El cáncer nunca se opera alrededor del tumor, ¿no? Siempre hay un margen porque hay focos. Y caramba, es doloroso porque, o sea, digamos, si la bola era de 5 centímetros, a mí me quitaron, o sea, 10, ¿no? Un margen casi de 3 centímetros de cada lado. Y pues, vaya, imagínate, no era muy grande de cuando entré a la universidad, tenía 18 años. Y, o sea, me dijeron, pues si no, o sea, te vamos a revisar, pero puede que las cosas no salgan bien y te tenga que cortar la pierna, ¿no? Entonces, un impacto a esa edad es dura. ¿Cuántos años tenías cuando 18, recibiste esa... 18 años, entre 17 y 18, casi cumplí 18. Y ay caray, o sea, sí golpea, no sabes qué reaccionar. Pues al final no te queda más que, pues sí, ¿no? Haces eso, te mueres. Entonces, pues, adelante. Una vez más, juventud, divino tesoro. Y afortunadamente me quitaron un buen pedazo de músculo, pero mi propio músculo y mi propia piel alcanzó a cerrar. O sea, sí alcanzó y pues no perdí la pierna, ¿no? Así me seguí revisando y afortunadamente la pura resección fue suficiente para terminar con ese problema, pero bueno, fue complicado. ¿Cómo fue tu recuperación? Mi recuperación, también por procrastinar y por miedo al dolor, fue complicada porque tardé mucho en caminar, tardé mucho en comenzar a caminar. Después en doblarla, tardé más y es uno de los principales errores, ¿no? Aunque duela hay que hacerlo, pero pues yo no lo hice. Y fue muy doloroso, dejé pasar mucho tiempo y cuando ya tuve que doblarla fue difícil. De hecho hubo 2 amigos que estuvieron siempre conmigo, José Luis El Oso y David Martínez, y me acuerdo cómo iban a mi casa todos los días a darme rehabilitación, pero la rehabilitación era que uno me sometía y el otro me doblaba la pierna y solo así fue como terminé doblándola. Sí, el método. Pero necesario porque solo fue así. Y con el buen Alejandro Huerta, el Ardilla, me acuerdo que él fue el último que terminó por darme la estocada, porque me dijo, a ver, te voy a dar un masaje, pero a ver, pon la rodilla volando, ¿no? O sea, para revisarte bien y ver qué tanta tensión tiene. Sí, me dijo, ahora respira. Y cuando me dijo eso, me la dobló por completo. Y ahí fue cuando ya, o sea, fue un momento de dolor, pero de ahí en fuera... Fue el momento que te permitió seguir. Así es, ya de ahí doblarla. Esa doblada de rodilla fue la que te permitió seguir. Es correcto. De ahí, por una situación en la Libre, Toño, por diversas cuestiones, sales y terminas la carrera en otra institución. Es correcto. Aquí en Texcoco. Así es. Que fue donde tuve el gusto de conocer. Donde nos conocimos. Con los compañeros. Así es. De salón. La segunda transformación, Toño, es esto tan complicado que fue vencer al cáncer. El dolor y todo lo que nos has compartido. ¿Cuál es la tercera transformación? La tercera transformación fue el doctorado. Fue cuando entré al doctorado. Tú hiciste licenciatura, maestría y doctorado en Derecho. Es correcto. ¿Cómo fue tu doctorado, Toño? Mi doctorado también fue muy padre. Fue en una etapa difícil de mi vida. No tenía dinero.
Era complicado, conseguí una beca y fue lo que me pagó el doctorado. Fue complicado porque también pues para mí era imposible pagar una universidad privada y me dediqué a buscar cuáles eran las universidades que tenían excelencia académica de CONACYT y encontré curiosamente que además de la UNAM la tenía Tlaxcala. Y pues bueno, mi entonces cuñada y concuño pues vivían allá y también le estoy muy agradecido porque ellos me hicieron favor de hospedarme. Era viernes y sábado, pero pues vaya, excelencia académica, docentes de CONACYT, todos profesores son SNI, entonces de 1 a nivel 3, incluso tienen nivel 3 vitalicio, tienen profesores nivel 3 vitalicio SNI. Una cuestión increíble, ¿no? Mis compañeros también grandes compañeros. Y al final fue una experiencia muy padre. Llegué joven, llegué de 25 años al doctorado. De hecho fue curioso porque una compañera más llegó también de esa edad y nos vamos llevando y nos llevamos muy bien hasta el día de hoy. Pero fue curioso porque todos, casi nos doblaban la edad, la mayoría de los compañeros, quizá alguno unos 10 años mayor, pero todos los demás casi nos doblaban la edad. Y fue muy padre seguir aprendiendo de todos ellos, de los compañeros, de los maestros. La Universidad de Tlaxcala es una gran universidad, sin demeritar a las demás, por supuesto, pero es una gran universidad. Y sobre todo el guía de ese doctorado, el que lo originó, el doctor Serafín, pues una persona muy visionaria, se allegó de un gran equipo de doctores en Derecho e hicieron un gran posgrado. Hasta el día de hoy es un posgrado muy reconocido. Eso, primero que nada, Toño, pues reconocer, ¿no? Y admirar. Esa es una de las muchas cosas que yo admiro de ti y que mucha gente admiramos de ti, esa tenacidad, ¿no? Porque yo recuerdo que pues ya también empezaban desde que estabas en la licenciatura, tú ya llevabas asuntos, ya eras abogado de calle, ya cobrabas pagarés, ya tenías asuntos penales en el Ministerio Público. Cuéntame esa parte de cómo fue ya el hecho de practicar tu carrera. ¿Cómo fueron tus primeros asuntos? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues mis primeros maestros de la calle fueron Enrique Novello y tú. Porque fue justamente cuando comencé con la inquietud. De hecho, lo recuerdo claramente y te lo agradezco mucho porque fue viéndote que dije, es momento de empezar a practicar, ¿no? Es momento de empezar a practicar. Me acuerdo que hablé contigo, te pedí oportunidad de que le dijéramos a Enrique Novello si me dejaba entrar con él en los asuntos. Y así fue como empecé con ustedes dos. Y pues fue padre, o sea, fue muy padre. La verdad es que con Enrique Novello pues me tocó ir a Pachuca, me tocó ir a la Gustavo Amadero a ver asuntos penales en la madrugada, muchas cosas, a tal grado de que después ya Novello me mandaba solo. Ya podía ir solo a ver los asuntos. En ese entonces las averiguaciones previas y con las personas de confianza pues era un boleto muy distinto al sistema acusatorio, ¿no? Pero no cabe duda que Enrique Novello, que por cierto está programado para el siguiente episodio, fue una parte vital para nosotros, ¿no? De acuerdo. Yo creo que Enrique Novello es un tipazo, es un gran abogado y es un gran maestro. De acuerdo. Y de ahí continúa, Toño. ¿Tú seguiste? Sí, seguí, me gustó mucho practicando, estuve con él algún tiempo, hasta que pues después llegó la inquietud de estar solo, de decir, a ver, ¿cómo me va? Y lo intenté estar solo y pues no me puedo quejar, no, ganas mucho aprendizaje, te equivocas porque al final creo que es parte natural y necesaria, ¿no? Equivocarse. Y creo que aproveché para equivocarme mucho, pero también para aprender mucho, hasta no poder cobrar un pagaré porque había miles de cosas que no sabía cómo solucionar y tener que averiguar, estudiar y hacerlo, hasta irme muy bien y sacar asuntos penales relativamente complejos. Entonces, pues ahí hubo de todo. También fue mi inicio en la vida laboral, en los juicios laborales, me refiero, en la materia laboral, que se cocina completamente aparte, es decir, tienes vicisitudes, pero también lo pude conocer en las juntas en ese momento y fue ir ganando experiencia en todo. Fíjate que ahí hay una cuestión que a mí nunca lo logré entender, es decir, entiendo cuando dicen es que nadie puede ser bueno en todo y tienes que escoger un área y especializarte. El problema es que los que hemos sido abogados de calle sabemos pues que tenemos que comer
y es imposible en ciertos lugares poderte especializar. En la Ciudad de México quizá puedes especializarte porque te puedes dedicar a una sola cosa que te deja para vivir y te puedes dedicar solo a ello. Pero fuera de la Ciudad de México yo no conozco ningún lugar en la República Mexicana en la que una persona pueda, un abogado, un despacho pueda vivir de una sola materia. Es imposible. Hay que diversificar. Y eso te va enseñando. Al final puede que no seas el mejor, pero te va enseñando y al menos puedes resolver conflictos, que es para lo que nos pagan, ¿no? Sin duda alguna. Aunado, Toño, a tu actividad como postulante, como abogado, también entras en el ámbito docente. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia, porque quiero decirles, digo, seguramente quienes nos están viendo lo saben, pero para aquella persona que no lo sepa, Toño ha estado dando clases desde licenciatura hasta doctorado. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de ti como docente? Pues esa parte también te la agradezco a ti, porque una vez más también tú me motivaste. De hecho, yo iba siguiendo tus pasos, es decir, tú empezaste en la academia. Cuando volteé dije, eso es muy padre, yo quiero compartir con los alumnos, ¿no? Yo quiero hacer lo que hace Marco. Y me acuerdo que me acerqué contigo también, y también te dije que quería dar clases. Ahí entre el profesor Octavio y tú me ayudaron para tener mis primeras clases. Y le mandamos un saludo. Un saludo, Octavio claro Salcedo, que sí. Donde apenas me lo encontré. Qué bueno, yo no lo he podido ver, pero siempre lo veo con mucho... O sea, parece que lo sacaron de una caja de tiempo y salió y es igual. Qué bueno. No, él tiene muchos años que no lo veo, pero él y la maestra Rosaíta también le mandamos un saludo a la maestra Rosaíta. Marcaron mucho mi inicio y después mi carrera como profesor. Ustedes fueron quienes la iniciaron y lo marcaron. Pues fue muy padre, a mí siempre me gustó mucho. Yo siempre quedé con un vestigio, por así llamarle, de cómo educaron en la Libre, cómo me educaron y cómo quería educar a la gente, cómo quería transmitirles ese afán de tienes que estudiar porque al final es lo que te va a dejar soluciones para los problemas que tienes que enfrentar como abogado. Y traté de hacerlo, fue muy complicado, el choque institucional es difícil, es decir, la forma de enseñar de la Libre, la forma en que enseñan en otros lados, dista mucho, y entiendo por qué, pero justamente ese trasiego me llevó y me permitió poder generar un híbrido sistemático, metodológico, de cómo acoplar la enseñanza de la Libre con las otras instituciones que no están mal, es decir, que también tienen mucho bueno y que pudiendo rescatar partes de ellas y mezclarlas me dio muy buen resultado hasta el día de hoy. ¿En dónde has dado clases, Toño? Digo, aquí en el Estado de México, en varios lugares, pero sí. Sé que has estado incluso en diversos lugares de la República Mexicana. Sí, pues me han invitado a Chiapas, he ido a Mérida, he estado en Tabasco, en el norte no, fíjate que al norte nunca he ido, ha sido en esta zona centro, Querétaro, Tlaxcala, ha sido Puebla, Hidalgo, Puebla también. En Puebla recientemente, el año pasado, me invitaron a una escuela muy buena, incorporada a la Autónoma de Tlaxcala. La directora de la escuela en Puebla se me hace una persona íntegra y además muy brillante. No la conocía, tuve el gusto el año pasado y me llevé muy buena experiencia de esa escuela, muy buena. Y muy de planta has estado en Hidalgo, ¿cierto? Sí, sí. Ahorita divides tu tiempo entre el Estado de México, la Ciudad de México e Hidalgo. Es correcto. Sí, Hidalgo también me ha marcado. O sea, así como Tlaxcala me marcó con el doctorado, Hidalgo en la academia ha sido para mí muy importante. Es mi base. Te puedo decir que hoy en día mi base académica es Hidalgo. Y Tlaxcala, porque también llevo el mismo número de años. De hecho, cumplí 10 años en Hidalgo y en Tlaxcala dando clases este año. Entonces, justamente. Vamos a otra parte que para mí representa una de las cosas más increíbles, y nuevamente utilizo la palabra admirables, inspiradoras, Toño. Por eso estás aquí y por eso te invité, porque para mí realmente tú eres una persona que inspira. Después de varios lugares en los cuales estuviste colaborando, me acuerdo de la PAOT, me acuerdo Correcto. del Jurídico del ISSSTE, llegas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni más ni menos que el más alto tribunal de este país. O sea, llegar a la Corte, si hiciéramos un cálculo
que creo que ninguno de los dos somos muy buenos en eso, pero si lo hiciéramos, seguramente los abogados que llegan a la corte están por debajo del 0.00 y tantos por ciento en este país. Y Antonio Contreras Arellano hoy en día está trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo fue tu llegada a la corte, Toño? ¿Y qué es lo que haces ahí? Pues mi llegada fue un tanto coyuntural, fue hasta un tanto casual, aunque no creo en las casualidades, pero fue muy casual, ¿no? Fue raro, fue muy raro, fue algo inesperado, fue una invitación inesperada. Y al principio, debo ser franco, yo no quería ir. Yo no quería ir por dos principales razones. Una, da miedo, es decir, de repente volteas y dices, o sea, wow, o sea, no sé, ¿sabes? Eso te lo debo confesar aprovechando este momento. ¿Te acuerdas un día que fuimos a la corte que estaba un pintor de tu municipio, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien de lo que platicamos. Esa vez, si lo recuerdas, también vimos a Manlio Fabio Beltrones ahí, ¿no? En ese evento. Y yo decía, wow, o sea, imagínate estar aquí, o sea, imagínate... La gente que está aquí es como el Olimpo, son como dioses, ¿no? O sea, sí, decir así es el Olimpo griego, ¿no? Fuimos como el tercer o cuarto semestre de la carrera. O sea, sí, éramos muy jóvenes, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, eso me retumbó cuando me invitaron. Y lo que da es miedo, dices, ¿yo qué voy a llegar a hacer al Olimpo, no? O sea, ¿cómo un simple ser humano va a llegar al Olimpo a estar ahí? Entonces, por un lado me dio miedo. Y por el otro... estar encerrado en la oficina es complicado. Y yo venía de estar 3 años en el ISSSTE, en la dirección jurídica, que me fue muy bien, es decir, todos fueron muy atentos conmigo. Fue una muy buena experiencia también el jurídico del ISSSTE. Pero bueno, al final no dejaba de ser pesado y yo acostumbrado a litigar, pues yo me quería dedicar a eso. De hecho, salí del ISSSTE pensando en dedicarme a litigar. Y de repente viene la invitación, pues es el alto tribunal. Qué miedo, porque sí me daba miedo. Y por el otro lado, caramba, volverme a encerrar. Miedo y emoción, ¿no? Sí, es emocionante. Sí, por supuesto. Y la verdad me invitaron y hay que ser muy humildes, porque obviamente uno, o sea, no sé cómo explicártelo. Cuando te invitan a la administración pública, regularmente te invitan a ciertos cargos de acuerdo a tu perfil y llegan y te ofrecen direcciones, cosas por el estilo, ¿no? Pero en la corte no, en la corte llegas desde el piso, o sea, es decir, llegas picando piedra, llegas. Y pues sí, yo dije sí, ¿por qué no? Es decir, es un área que no conozco, es algo que nunca he hecho y se me hace correcto empezar así. Y dije, bueno, pues en ese miedo hubo alguien que me dijo, pues inténtalo, ¿qué es lo que puede pasar? Que a ellos no les gustes o que a ti no te guste. ¿Qué es lo más que puede pasar? Que digas que no y te vayas. Pues sí, pues es cierto, ¿no? Y dije, pues bueno, o sea, es cierto. El ofrecimiento era un nombramiento de 3 meses. Y dije, bueno, pues si no, yo no le sirvo o a mí no me gusta, pues no pasa nada, ¿no? Habrá sido una bonita experiencia y listo, ¿no? Y ya, mi primer día, quienes me vieron me describen como un niño, ¿no? Y como un niño porque aparte llevaba mi lonchera, ¿no? En mi portafolio, entonces iba como un niño a la escuela. Ese fue mi primer día. Mi primer día fue el día de mi cumpleaños. Además, déjame decirte que fue mi regalo de cumpleaños. Entonces fue increíble. ¿Cuántos años tenías, Toño? ¿Cuántos años cumpliste? 34. 34 años. Pues sí, para los estándares de la corte supongo que es un niño. Nada, que al contrario, ya llegué viejo. No me digas. No, los estándares del Poder Judicial son gente joven. Es decir, los jueces hoy en día que tienen mi edad o hasta más jóvenes son porque empezaron a los 19 años en el Poder Judicial. Ahí sí te lo voy a decir, el mérito, o sea, la meritocracia, ahí es una realidad. Está con todo, y está quien lo merece. Ahí en verdad, quien se esfuerza, quien estudia y por supuesto que como en todos lados existen sus problemas, ¿no? Pero si algo le reconozco al Poder Judicial y me quito el sombrero, es que si tú te esfuerzas, aunque no seas hijo de nadie, juez, magistrado. Así es que ahí sí no hay palancas, ahí es trabajo puro y duro. Puro y duro. Entonces, eso se reconoce y uno se quita el sombrero por eso, porque sí es así. Entonces, no, yo llegué viejo. O sea, pero entonces, Toño, seguimos. Tu primer día en la corte, tu lonchera, mi lonchera, mi portafolio, supongo que tenías cara de susto. Sí, por supuesto. Después.
Y después, pues nada, yo entré y por eso te platiqué esa anécdota de cuando tú y yo fuimos. La reviví. O sea, la reviví completo frente a los murales. Dije, yo conozco a ese de Chimalhuacán, el que, el que pintó ese mural. Entonces dije, y conozco otro de Chimalhuacán. ¿No? Pero, sí, por supuesto, no tengo nada que decir. y fue muy bonito. De hecho, subí una imagen que hasta el día de hoy guardo en la memoria. A mí me gusta mucho la película de Kung Fu Panda. Y hay una imagen de Kung Fu Panda cuando entra como al recinto del karate donde tienen todo guardado y se le crecen los ojos, ¿no? Y así se le hacen como cara. Así subí esa imagen, porque esa fue mi experiencia el primer día. Así la puedo describir, ¿no? Fue de wow. O sea, de sorpresa. Sí, esto es increíbilidad, ¿no? Es un sueño cumplido, así es. Es una bendición, es un milagro, es un sueño cumplido, ¿no? Como estudiante de licenciatura, de maestría o de doctorado, ¿pasó por tu mente ser parte de la Suprema Corte? No, se ve muy lejano, porque te digo, yo siempre lo supe. Para empezar en el Poder Judicial hay que empezar desde joven. Y pues vaya, insisto, yo no tenía guía familiar, no había nadie que me dijera, haz esto, haz el otro, busca aquí, busca allá. Pues sin familia abogado es complicado arar el propio camino. Entonces, nunca tuve la inquietud, nunca tuve la oportunidad, nunca me pude acercar al Poder Judicial y nunca fue mi idea. Nunca pensé estar en el Poder Judicial, menos en el federal, ¿no? Pero llegas a la Suprema, te abren la puerta y te dicen, doctor, bienvenido. ¿Y cómo empezaste ahí, Toño? Tuve un gran maestro, que hoy en día es mi amigo, José Miguel Díaz Rodríguez, una gran persona. Fíjate que ahí, ese primer día llegué y pues te presentas a coordinación y te dicen dónde te vas a sentar, con quién vas a estar. Ya me habían dicho con quién iba a estar, porque ahí la relación es secretario oficial, ¿no? Yo llegué oficial. ¿A qué secretario le vas a ayudar? Entonces a mí me dijeron, tú vas a estar con este secretario. Pues yo no conocía a nadie, ¿no? Y él no me conocía a mí. Entonces, llegué a coordinación, llego con una compañera de trabajo ahí de coordinación y me dice, ¿con quién estás? Y ya le dije, con José Miguel Díaz Rodríguez. Me dijo, tienes un gran maestro. Ese día que me lo dijo, pues sí lo escuchas y lo agradeces, pero pues en realidad no lo has vivido, no lo dimensionas. O incluso quizás una parte de nosotros, la parte científica, cuestiona, ¿no? No lo dice abiertamente, pues ya se verá, ¿no? Ya se verá. Pues ahí más bien vas diciendo, pues si está aquí es porque... Sí, ¿no? Entonces, no tuve tanta duda, pero pues no lo había vivido, ¿no? Es decir, tenía dudas, pero no tenía pruebas. Algo así. El dicho. Sí. Pero bueno, ese día fue muy curioso porque pues me invitaron a celebrar mi cumpleaños. Mi maestro fue mi maestro en el doctorado quien me invitó a la corte y él me invitó ese día, que no es con quien yo trabajaba, ¿no? Se llama Alejandro González Piña, el doctor Alejandro González Piña, y pues me invitó a festejar mi cumpleaños. Entonces fue raro porque ese primer día va Alejandro y le dice a Miguel, oye, me voy a llevar a tu oficial porque es su cumpleaños y lo voy a llevar a festejar. Entonces como que el primer día lleguen ¿no? Como que sí, pues no es como muy buena imagen. Pero pero la verdad es que Miguel lo tomó muy bien y sobre todo me dio oportunidad de estar trabajando. Sorpresa fue, porque no me lo dijeron de inmediato, que si no me enteré como al otro día, que tenía 2 jefes. Sí, yo ayudaba a 2 secretarios, a Miguel y a Eleazar. Entonces ellos 2 a la postre se volvieron mis maestros, hoy son mis amigos y aprendí muchísimo de ellos, me dieron oportunidad de crecer. Pues creo que yo llegué, soy muy franco, con mucha humildad, con muchas ganas de aprender lo que yo no sabía y admitiendo que hay cosas que no sabemos y que tenemos que reaprender una y otra vez. Dejarte enseñar es bien importante, ¿no? Dejar de lado la soberbia, decir, es que yo ya lo sé todo, es que yo soy doctor, es que yo no soy nada, yo no soy nadie, yo vengo desde cero como una esponja a aprender todo lo que me quieran y yo pueda aprender, ¿no? Todo lo que me quieran enseñar, todo lo que yo pueda aprender, a eso vengo. Y a eso me dediqué a estudiar duro, me dediqué a trabajar duro. Pues trabajaba a largas jornadas porque es mucho trabajo y de repente servirle a 2 secretarios es muy difícil.
Pero ese trabajo arduo al final es lo que te enseña, es lo que te deja, y la guía que ellos me dieron fue muy importante. Entonces Miguel y Eleazar son mis maestros de la corte. Ellos me enseñaron pues cómo dictaminar, me enseñaron a proyectar, me dieron la oportunidad de proyectar mis primeros recursos de reclamación, que es con lo que todos empezamos a aprender a proyectar. Entonces fue padre. Incluso recuerdo que a los 2 meses yo me quedaba hasta noche por la carga de trabajo y porque me interesaba aprender, me quedaba a trabajar. ¿A qué hora entrabas, Toño? A las 9 de la mañana, pero salías? yo siempre he llegado entre 7 y 7 y media de la mañana, ¿no? Una, para evitar el tráfico, porque llegar a la corte después de las 9 o a las 9 de la mañana ya es complicado por todo el mercado que hay atrás en moneda nacional. Entonces yo siempre he llegado porque a esa hora llegas libre, en verdad. Son 35, 40 minutos si te vas temprano. Entonces yo aprovechaba mucho mi tiempo. Iba a dejar a mis hijos a la escuela y córrele a la corte. Llegaba a 7 y media, 7:40 a trabajar. Y ya de ahí pues a morir, es decir, a decir ya, ¿no? Ya. Sobre todo porque los viernes siempre salíamos a las 4 de la tarde. Entonces hay que apurarse de lunes a jueves porque el viernes hay que entregar y haz de cuenta, las cuentas se entregan los viernes. Entonces hay que entregar el viernes y la cuenta y va a costar trabajo, entonces hay que apurarse. Entonces me iba, hasta eso no tan noche, al principio no, eran 7, 8 de la noche. Regularmente a las 6 todo el mundo se va. Yo me iba más tarde por sacar la chamba, no me gustaba dejar el trabajo, me gustaba meterme. Empecé a hacer algo que después con la práctica lo vas dejando, pero cuando vas empezando es esencial, leer todo. Fíjate que gran parte de la labor que hacemos, los secretarios tienen 2 grandes labores: proyectar y dictaminar. Proyectar, pues, es proyectos de sentencia, y dictaminar es revisar proyectos de sentencia de otras ponencias, de otros ministros. Cuando uno dictamina, casi no marcas el error que la coma, que el acento, que la palabra, que una pequeña falta de ortografía, un dedazo, lo que sea. Pero cuando lo haces, o sea, detenidamente, te das cuenta que todos conocemos esos errores. ¿Por qué? Porque las cuentas tienen que salir y tú de repente estás escribiendo rápido. Y eso se corrige después, lo vas corrigiendo con el paso. Pero cuando empiezas a marcarlos es bien importante, porque vas aprendiendo todo. Vas aprendiendo formas, vas aprendiendo cómo escribir, vas aprendiendo cómo te equivocas, que no cambiaste esto, que no cambiaste el otro. Eso me ayudó muchísimo, solo que eso tiene un problema: te quita mucho tiempo. Entonces yo por eso me quedaba, porque revisaba todo de pie, así fuera un recurso de reclamación, que digamos las cosas más simples que se ven, a revisarlo todo. Y las constancias hay que leerlas de pie a cabeza, o sea, esas no puedes así agarrar y decir, o ni siquiera la vi, o ni siquiera la ley. No, las constancias pues es la vida, es el corazón del asunto. Entonces tienes que ir a revisar las constancias. Y eso me quedaba, eso me quitaba mucho tiempo, pero también es lo que más me enseñó. Es de lo que más aprendí. Eso, y con una buena guía, que es la que tuve gracias a ellos dos, pues sin duda es lo que hoy en día me ha permitido continuar en estos lugares. ¿Cuánto tiempo tienes en la corte? 4 años. 4 años. Ya tengo 4 años. ¿Y tú piensas continuar ahí? Sí, hasta que me corran. Ya cuando me corran, pues ya no me quedará de otra. Pero mientras me aguanten, yo ahí estoy. No creo que te corran. ¿Quién sabe? ¿Y el futuro es incierto. Toño, de seguir creciendo al interior de la corte? Sí hay. El límite es tu propio esfuerzo. Hay que esforzarse mucho, y al final también te voy a ser franco, lo que te hace crecer en la corte son los años. Ahí no hay camino fácil, no hay camino dado, el camino lo tienes que recorrer, o sea, lo caminas sí o sí, no hay atajos, no hay nada, o sea, ahí caminas porque caminas. Entonces, puedes ser amigo de quien quieras, si no caminas el camino, no, simplemente no. Entonces, eso está muy bien, ¿no? Sí, está padrísimo. Así ha sido mi experiencia, digo, no podría generalizar por todos los demás, pero la mía y lo que yo he visto a mi alrededor es así. O sea, tú te esfuerzas, tú caminas, hay resultados, si no... Oye, Toño, y acabas de tocar un punto bien interesante que justo yo, la verdad es que aunque pues estudié también la carrera de Derecho, la verdad es que nunca fue exactamente mi mayor pasión, como lo es la tuya, sino ya más bien me fui al área académica, y una pasión que sí tengo actualmente es la lectura. Justo ahorita tú decías, Toño, es que hay que leer con cuidado.
En tu experiencia como profesional del derecho y como maestro, ¿notas que hay un problema de lectura en los abogados? Sí, muy grande, muy grande, muy grande. Justamente el hecho de detenerte a leer constancias, insisto, es lo esencial en todo, ¿no? Está mal por algún lado porque decimos, es que en la vida del derecho lo único que existe es lo que está en el expediente y por fuera puede ser una cosa distinta. Pero ahí está la labor del abogado en ver de qué manera lo incorpora ese expediente para ver cómo lo quiere llevar, ¿no? Y el problema es hacerlo sin leer o leer mal. Es complicado y por ejemplo en la función jurisdiccional, ¡ay, caramba! Es tan importante leer que en verdad los puntos, las comas, el punto y coma, los conectivos lógicos que utilizas, todo es sumamente relevante, para expresar como función jurisdiccional lo que se tiene que resolver, pero por el otro lado cuando tienes que interpretar lo que te escriben, en verdad luego lees cada cosa que dices, bueno. Pues es decir, incluso entre los propios abogados tú has notado una falta de habilidades de lectura. Sí. Sí, y que eso se ve reflejado en todo. Pensamiento crítico, estrategia, ¿no? Fondo de estudio, fondo en los fundamentos, ¿no? Ahí se ve reflejado. Sí, es que definitivamente, Toño, tú respaldas una idea que yo he dicho 1 y 1000 veces. La lectura es esencial en todo. Y no se diga en la carrera de las leyes, en el poder judicial, en cualquier área de la vida, pero especialmente en el área del derecho, pues digo, prácticamente nos ganamos el pan leyendo y escribiendo. Claro. Y si no lo sabes hacer bien, pues estás en un problema grave, ¿no? Claro. Pero ¿es generalizado o son pocos los que se equivocan, Toño? ¿Qué tan grave es la crisis en ese ámbito? Es que creo que la crisis es académica. Es decir, creo que la crisis viene desde cómo se forman. Los alumnos hoy en día están acostumbrados a que tú llegas y les platicas. Son muy, muy auditivos, quieren escucharlo, pero no quieren leerlo, no quieren hacer la talacha. Entonces, por ejemplo, el sistema acusatorio adversarial y oral, los juicios laborales primordialmente orales, los mercantiles orales, familiares, pero estamos confundiendo el hecho de que se planteen la litis, se planteen las pruebas, todo eso se haga de manera oral, y la otra, que no te tengas que preparar previamente leyendo para poderte plantar en un escenario y oralizar. Es decir, se confunde el hecho de que ahora todo es oral con que ya no tengo que leer, y no es cierto. Es decir, es todo lo contrario. Tienes que prepararte. Tienes que leer aún más. Sí, claro. Tienes que leer aún más porque imagínate, o sea, debes de leer de tal manera que debes de tener todo comprendido, si no, ¿cómo te paras a hablar? No habría manera, ¿no? Oye, y hay gente que sí se avienta a hablar así sin leer. Sí, claro. O van a leer a la audiencia, ¿no? Y se ve, o sea, ni siquiera han de leer bien. Esa es la otra, ¿no? Pues fíjate, Toño, que es realmente inspirador saber tu historia. Me encanta que nos la hayas compartido con esa apertura, con esa calidad personal que siempre has tenido y por la cual pues yo busqué ser tu amigo, y me jacto y me honra decir que soy amigo de Antonio Contreras, porque realmente, Toño, eres una persona que inspira, eres Gracias. Un líder que inspira. Yo creo que si este programa lo ven pues cualquier persona, pero especialmente aquellos chicos, chicas que les interese el derecho, pues no tienes que ser hijo de Juan Velázquez, tienes que sentarte a estudiar. ¿Crees que esa idea es correcta, Toño? Sí, definitivamente. Y entre más estudies y más te esfuerces, más posibilidades tienes. Tampoco quiero venderlo como decir, seguramente vas a tener todo y vas a... Porque pues el camino de la vida es incierto. Pero lo que te va a dejar sentarte a estudiar fuerte, duro, en lo que sea, creo yo, es más posibilidades para enfrentar esa vida, para enfrentar ese camino. Y ahora, Toño, tú también eres papá. Fuiste papá joven, de hecho. Es correcto. Y hoy, como papá, ¿cuáles son las lecciones más importantes que tú nos podrías compartir? ¿Qué es eso que te ha funcionado a ti para formar hijos exitosos? Pues creo que eso todavía no te lo puedo responder porque todavía no sé si son éxitos, si lo van a hacer. Pero pues creo que al final, y lo puedo ver en los ojos de tu hijo, el ejemplo, ¿no? Ellos me ven trabajando hasta la madrugada, ellos me ven leyendo, ellos me ven hablando por teléfono, ellos me ven comentando los asuntos, sacando ideas, investigando. Y pues creo que eso es lo que pienso que más les puedo dejar, ¿no? Yo no sé ellos qué caminos vayan a elegir, no sé qué quieran ser. Tampoco los quiero obligar a nada, quiero que ellos elijan
lo que a ellos les gusta, pero si algo creo que han podido ver es esforzarse. No hay de otra. El ejemplo del esfuerzo es avasallador, Toño. Mm. Como también lo es el ejemplo de lo contrario, el ejemplo de la torpeza, de la flojera. Entonces, digo, creo que diste en el clavo perfectamente, Toño, con esa claridad de mente que tienes. Gracias. El ejemplo es la clave. No me digas, muéstrame. Yo creo que ahí es lo más esencial. Toño, ya estamos llegando, amigos, al cierre de esta charla, que es una maravilla platicar contigo, Toño. Gracias. Créeme, te lo digo, que inspiras. Y yo estoy seguro que las personas que vean esto se van a sentir muy inspiradas por tu historia, porque además es una historia que continúa, Toño. ¿Tú tienes pensado, por ejemplo, seguir estudiando más o alguna otra carrera o no sé, escribir un libro? ¿Qué tienes pensado para un futuro? Yo sé que ahorita estás muy ocupado Sí. y que casi que pues el trabajo te tiene totalmente absorbido, pero digo, la verdad es que no estamos tan grandes. Creo que todavía si las cosas se dan como lo esperamos, tenemos todavía algunos años de vida productiva. ¿Qué viene para ti, Toño? ¿Qué tienes planeado? Pues mira, el Poder Judicial me ha obligado a seguir estudiando, porque te va llevando de la mano. Por ejemplo, yo quería ser secretario. Para ser secretario ya se reformó la carrera, pero cuando yo entré había que hacer un curso para secretario del Poder Judicial de la Federación, y es una especialidad de un año. Entonces me aventé la especialidad de un año del curso básico para secretarios, ¿no? Te dan cédula y toda la cosa, entonces tengo ese. Después salió el laboral. Pues bueno, hay que mantenerse actualizado, y me aventé la especialidad en laboral en la Escuela Federal de Formación Judicial. Entonces ya tengo ahorita mis 2 cédulas. ¿Qué viene? Sí, ya no quise estudiar algo más, es decir, ya no quiero como otro pregrado, otro grado. En realidad hay algo que siempre he querido estudiar y que aparte solo lo puedes hacer de este lado si tienes el doctorado en Derecho, que es el doctorado en Derecho Canónico. Ahí ese o lo tomas, o sea, si vienes de la carrera religiosa y demás, no conozco, ¿no? Pero para los externos solamente puedes acceder si eres doctor en Derecho. Entonces, una de mis expectativas es ir creo que se llama Universidad Pontificia, a estudiar, exactamente, a estudiar el doctorado en Derecho Canónico. Esa parte me gustaría. Pues mira, yo soy católico, digo, como todos, mis papás lo eran, mi mamá lo era, mis abuelos lo eran, pero en realidad como chico rebelde también tuve mi ruptura con la religión católica, pero derivado de mi enfermedad regresé por convicción y por testimonio, como le llaman en la religión católica. Es raro de decir porque tiene que ver con creencias, ¿no? Cada quien cree lo que quiere. En mi creencia y en mi sensación, todas las veces que me operaron, yo me volví mariano, ¿no? Me volví muy mariano. Y de ahí viene mi inquietud de saber un poco. He estudiado un poco, me metí a estudiar un poquito de Derecho Canónico, lo que tenía que ver con nulidades de matrimonio eclesiástico, y te das cuenta de cómo dista mucha cosa en lo que es profesar la religión a las normas religiosas. Incluso me atreví a decirlo, no sé si lo sea, es decir, es mi ignorancia la que habla, pero pues hay hasta una jerarquía normativa bíblica, ¿no? La Biblia es la Constitución y después viene el Código Canónico y demás, cuestiones así lo estudié, y en una cuestión que preparé para una nulidad de matrimonio eclesiástico, que además sí fructiferó, y nadie me enseñó, o sea, yo solito me senté dije, a ver, jerarquía de leyes, ¿no? Biblia, y así lo planteé le llaman libelos, y pegó, ¿no? O sea, sí procedió en el tribunal eclesiástico. Entonces todavía me entrevisté con un magistrado del tribunal eclesiástico yo estoy en sus magistrados. Sí, claro. No, y aparte ahí el procedimiento es distinto que como lo llevamos en los juicios civiles. Y hay muchas cosas que se parecen. Por ejemplo, esta regla del bautismo y tener tu acta de bautismo es lo mismo que tu acta de nacimiento. Es lo que te reconoce como que perteneces a la comunidad católica. Es nuestro acta de nacimiento. O sea, es, ¿no? La apátrida, el que no tiene, ¿no? Entonces, búscalo porque no formas parte de la comunidad. Te das cuenta de que funciona muy similar, es decir, es muy similar el derecho civil al derecho canónico en esas partes, pero ahí si quieres plantear una cuestión ante el tribunal eclesiástico, primero te lo tienen que revisar como en una cuestión de procedibilidad. ¿Cómo explicártelo?
Por ejemplo, aquí tenemos que superar en el derecho normal, cuando ejerces tu derecho de acción, tienes que superar ciertos requisitos formales de procedencia, que son cuestiones de procedibilidad, competencia, legitimación, oportunidad, bla, bla, bla. Allá tienen un requisito de procedibilidad, y es que el magistrado del tribunal eclesiástico haga una revisión previa y decida si puede tener un caso o no que llevarse al tribunal. Es decir, es como un adelanto, es como en amparo, sería como la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, es lo mismo que hacen aquí, ¿no? Para ver si procede o no. Hay mucha analogía entre los procesos, digamos, de los no religiosos a los religiosos, pero necesariamente tendrán sus particularidades. Por supuesto. Es lo que tú quieres estudiar. Así es, eso es parte, porque al final, digo, la familia, la tradición jurídico mexicana es romano-canónica, germánica, romano-canónico-germánica, ¿no? Entonces, mucho que ver con eso. Por eso es que también me llama la atención. Ponernos a platicar temas históricos de la fuerte influencia que ha tenido la Iglesia Católica Por como supuesto. institución, no como fe, como institución en la vida pública y privada de las personas mexicanas. Es correcto. Pues, eso. Toño, es un gusto. Gracias. Es un privilegio, es un placer tenerte como amigo, tenerte como inspiración, conocerte, saber todo lo que has superado, lo que sigues superando, y muchísimas gracias por este ratito que nos regalaste. También le agradecemos muchísimo a Cheese Waffle, que nos recibió, y que, por cierto, miren, esta delicia nos la vamos a comer en un momento más. Yo ya voy a empezar. Adelante, Toño. No se va a salvar de nuestras fauces ávidas de calorías. Vengan, es un lugar muy agradable, muy bonito, muy bien montado. Y pues muchísimas gracias a Chiswaffle, muchísimas gracias a la doctora Mildred Correa, que siempre con esa gentileza nos permitió grabar aquí. Y sería posible, Toño, si alguien quiere contactarte, que platique contigo, tienes redes sociales, ¿cómo podrían encontrarte? Sí, hermano, a sus órdenes. Pues vaya, no tengo páginas ni nada, porque no le sé a eso. Pero bueno, mi Facebook está abierto para quien guste. No comparto casi cosas personales, siempre comparto puras noticias, memes, me gustan mucho, me dan mucha risa los memes. Y cuestiones de derecho también. Mi nombre, Antonio Contreras Arellano, así aparezco en Facebook. Recientemente estuvo Toño en un capítulo de... Así lo dijo la Corte, ¿se llama? Ya lo dijo la Corte, se llama el programa. Con el doctor Carbonell, el ídolo de mi querido Toño. De Marco Tulio. El ídolo jurídico de Toño. Pues muchísimas gracias nuevamente, Toño. Gracias, amigos, por ver este episodio. Esto se llama Líderes que hacen la diferencia. Y díganme si o no el doctor Antonio Contreras Arellano es un líder que hace la diferencia. Definitivamente lo es. Muchas gracias, Toño. Gracias a ti de nuevo, hermano. Hasta luego, nos vemos en la siguiente.